Señor, Dios de gloria y poder. Toda la tierra llena está de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de gloria y poder. Toda la tierra llena está de su gloria. Hosana, Hosana, en las alturas. Santo, santo es el Señor, Dios de gloria y poder. Toda la tierra. Dios te bendiga. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros para aprender más de la palabra de Dios, ya que en Juan 5:39 nos dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Así que, bienvenidos. Si los creyentes tienen un Dios de amor, entonces, ¿por qué sufren? Esta es una pregunta válida, pero no siempre es posible de responder. Hay creyentes que experimentan padecimientos al grado de que su fe tambalee. Algunos pierden sus bienes, algunos pierden su salud o peor aún, algunos pierden a sus seres amados. En el caso de Job, él lo tenía todo. Él era un hombre sumamente rico, con muchísimas posesiones, con muchísima gente a su servicio, con muchísimos animales, con mucha tierra. Pero déjenme les leo lo que dice aquí la Biblia en el libro de Job, precisamente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense qué importante. El libro comienza con una categórica afirmación, ¿verdad? Así como lo leí hace unos instantes. Job, vemos que fue un personaje real que vivía en la tierra de Uz, ¿verdad? En la cual se cree que se ubicaba en Edom. El libro de Job es la obra dramática más grande del Antiguo Testamento. Carlyle lo ha llamado el gran libro del mundo. Esta poesía expresa el devenir de alguien que no sabe lo que está sucediendo, que es alguien que está confundido, ¿verdad? Por todos los bienes que él tenía y de la noche a la mañana se queda sin absolutamente nada. Se queda en la pobreza, se queda en la enfermedad, en el abandono. Job está en completa ignorancia de lo que se ha librado en el cielo, ya que su nombre es mencionado por Dios. Ojalá y todos nosotros sigamos los pasos de Job.
días, Dios te bendiga. Mi nombre es Aarón López. Me da mucho gusto que estemos empezando un nuevo semestre y el día de hoy con la lección número 1, el sufrimiento del justo. En el semestre de la iglesia ante una crisis global, que es lo que estamos pasando no solamente los cristianos, sino todos los habitantes de este planeta Tierra. Y es importante que cada uno de nosotros nos ubiquemos exactamente en dónde estamos parados. ¿Qué te parece si empezamos primero por el principio? Y esto es ir al consejo de la palabra de Dios, que el día de hoy está en el libro de Job, capítulo 30 y versículo 26. Ahí va a estar la reflexión de nosotros en el tema el sufrimiento del justo, nuestra lección número 1. ¿Puede haber sufrimiento a pesar de ser un hijo de Dios? ¿Tú qué crees? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Como hijos de Dios deberíamos estar exentos de todo sufrimiento? Hay algunas personas que opinan, si él fuera un verdadero cristiano, nadie hablaría mal de él, no le iría mal, no estaría en problemas. Mira todo lo que está sufriendo, seguramente es evidencia del pecado que está en él. Bueno, en un mayor grado o en un menor grado, creo que todos conocemos un poco de la historia de Job. Y al menos sabemos que Job era un hombre justo, un hombre que buscaba con temor agradar a Dios y que realmente todo lo que le aconteció no fue por causa de su testimonio o de ser una mala persona. Todo lo que le sucedió no fue como consecuencia de que él estuviera agraviando a Dios o a sus semejantes. Y mira que la historia de él es bastante fuerte, bastante dura. Entonces tenemos que reflexionar y pensar, no justificarnos en automático, decir, bueno, si a Job le fue como le fue, pero sí valdría la pena nosotros analizar respecto del ejemplo de Job. Y uno de los primeros puntos que debemos nosotros considerar es que es inevitable vivir sin sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida. Por ahí alguna canción popular lo expresa diciendo que se llega a esta vida llorando, haciendo alusión a los bebés cuando nacen, y ya sea por un instinto natural de tomar oxígeno en sus pulmones, o ya sea estimulados por esa mítica, clásica o conocida palmada que les dan los doctores para estimularlo. Pero la realidad es que los bebés, cuando nacen, es necesario que para que sus pulmones puedan tomar oxígeno y se pueda oxigenar su cerebro y se pueda oxigenar su sangre, necesitan llorar y necesitan tomar aire después de un estímulo que muchas veces dicen que es una palmada, una nalgada fuerte, pero en sí, realmente salir de su hábitat de 9 meses en el seno de mamá y salir al aire, al mundo, es un evento que muchos estudios dicen que es un evento traumático. Claro que no traumático para mal, porque bueno, mira cuántos hemos nacido, millones y millones de personas, pero sí es un momento que es trascendental, cambia totalmente tu escenario y entonces se genera un tipo de sufrimiento mínimo o grande, no lo sé, pero sí hay sufrimiento en el bebé, que cambia de un ambiente totalmente seguro y materno y cambia a la vida que tú y yo conocemos. Y ese pequeño sufrimiento de este cambio es necesario para que ese bebé, vuelvo a repetir, tome oxígeno en sus pulmones y pueda empezar a funcionar totalmente autónomo, totalmente en sus facultades anatómicas, biológicas, como un ser individual totalmente. Y claro, con la bendición y con el sostenimiento que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Pero ese sufrimiento es un ejemplo de que el sufrimiento es necesario para poder vivir de una manera adecuada. Mira cómo en nuestro andar tenemos que experimentar ese sufrimiento para poder crecer, para poder avanzar. El bebé que no sabe hablar y tiene hambre, la única manera de hacerse entender es llorando. Y el bebé tiene dolor,
tiene una necesidad y lo único que puede hacer es llorar. Recuerdo que mi mamá nos enseñaba cuando teníamos a los bebés y decían, los bebés no lloran por nada. Si el bebé ya comió y está llorando, hay que revisarle la ropita, a ver si está húmeda. No, no está húmeda, está llorando. Hay que ver si no le aprieta. Inclusive decía, inclusive a veces hasta un cabello entre su ropa le puede causar incomodidad, le puede causar sufrimiento. Y uno como joven inexperto dice, no, se me hace que está exagerando, pero la realidad es que no. Uno va creciendo y no sé si te ha tocado que a veces estás en tu cama, estás descansando y no te puedes acomodar y sientes que algo te molesta y revisas la ropa y revisas la cobija y al final encuentras que un cabello te está causando molestia, incomodidad. Entonces, algo tan sencillo como un cabello inclusive nos puede incomodar, nos puede molestar. Y esto como ejemplo de que hasta las cosas más mínimas nos traen incomodidad, nos traen sufrimiento y es aprendizaje. Y podemos así seguir poniendo ejemplos cuando el bebé gatea y tiene que caerse para aprender a caminar, y cuando camina tiene que caerse para aprender a correr, y cuando empieza a andar en bicicleta tiene que caerse para no volverse a caer, y cuando empieza a ir a la escuela necesita sufrir, necesita esforzarse para aprender a leer. Hay algunos que comentan que cuando empezaron a ir a la escuela le dolía la cabeza, le dolía el estómago y no entendían por qué las mamás eran tan crueles de mandarlos a ese sufrimiento de la escuela. Bueno, eso es algo necesario para crecer, es necesario para madurar, es necesario para avanzar. Lamentablemente hay algunos que se quedaron ahí y por eso ya no fueron a la escuela, o por eso ya no aprendieron a andar en bicicleta, o por eso ya no maduraron en la vida en cierto aspecto. Y no entendieron que ese sufrimiento era necesario, muy necesario. Si no recuerdas cuando tenías que mudar tus dientes, que algunos les llaman dientes de leche, por dientes definitivos, cómo dolía ese cambio, y sobre todo esas muelas cuando salen, ese sufrimiento es necesario para poder tener una buena facultad, para poder consumir los alimentos. Son muchos ejemplos de que el sufrimiento es parte de la vida. Y yo sé que tú has experimentado en tu vida muchos otros ejemplos que son parte de la vida. Yo sé que tú pudieras ayudarnos y darnos tus comentarios. Si gustas, anótanos ahora que estamos transmitiendo esta escuela y que lo puedas compartir con los demás. ¿Qué tipo de sufrimiento tuviste que padecer para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar? Porque el sufrimiento es parte de la vida, entonces no se puede evitar. En segundo lugar, tenemos que hablar que muchos hijos de Dios sufren por la propia naturaleza de la vida. Es decir, mira, cuando tú te esfuerzas en vivir moralmente, vivir rectamente, en vivir conforme a lo que Dios establece y tratas de agradar a Dios y respetar a tu prójimo y ser un buen ejemplo, ser un buen padre, ser un buen familiar, tratar de caminar por el camino derecho, es difícil porque esta sociedad no está acostumbrada a eso. Entonces, cuando nosotros tratamos de caminar de la manera correcta, y estamos en medio de un ambiente que no busca lo correcto, a mí me da tanta tristeza cuando veo unas nenas chiquitas, unas bebés que apenas ya caminan, y tan bonitas que son las niñas como princesas, tan bonitas que se les puede vestir como unas princesitas chiquitas, qué hermosas se ven todas las niñas y los niños también, pero qué tristeza me da cuando veo niñas vestidas como mujeres adultas, pero en chiquito, con minifaldas chiquitas, con ropa no adecuada para una infancia. ¿Te ha tocado verlo? Y videos donde hasta les da risa porque la niña apenas se mueve y ya actúa, baila o hace coreografías que una persona adulta hace en la televisión, algún cantante famoso, alguna mujer famosa que en movimientos no convenientes, no me escandalizo, pero hay que ser claros, movimientos de adultos, de provocación para adultos, y viendo bebés que lo ven, eso es lo que ven y eso es lo que hacen, eso es lo que imitan. Los niños al principio no aprenden, los niños imitan, los niños no razonan lo que están ellos practicando, ellos simplemente están imitando, y esto es algo que
que ya está demostrado científicamente. No me quiero perder en este tema, solamente lo estoy dando como un ejemplo, que todo ese medio ambiente, esa escala de valores lamentablemente decadentes o degradados en el que estamos en medio de la sociedad, genera sufrimiento, genera tristeza, genera angustia. No porque nos espantemos, no porque seamos personas que nos vamos a quebrar con todo esto que podemos observar. Mira, el mismo Lot, el sobrino de Abraham, él vivía en medio de una sociedad que está corrompida y él mismo se entristecía de todo esto. Seguramente Noé se entristecía. El mismo Job que estamos estudiando, dice la Biblia, que ofrecía sacrificios a Dios por si acaso sus hijos, al estar en compañía de todos sus amigos, si acaso ellos habían pecado. Porque el ambiente, el comportamiento no era lo usual, no era de temor a Dios. Entonces, aquel que quiere caminar de la mano de Dios y agradando a Dios, también adquiere sufrimiento. No podemos estar impávidos o podemos estar indiferentes cuando vemos a una comunidad, a una sociedad, a una juventud, a una niñez que está alejándose cada vez más, degradándose cada vez más, corrompiéndose cada vez más. No podemos estar al margen. El día de hoy en la mañana platicaba con unos muy buenos amigos, hermanos, familia. Estábamos platicando que los valores como la moral y la ética son temas, sí, un poco complejos, pero lo que pasa es que algunos lo toman como valores relativos a la época, a la sociedad, a la cultura, a la moda, al ambiente, pero no es así. Estos son valores eternos, son principios eternos que Dios estableció desde allá, desde el jardín del Edén. Y Job, el que estamos estudiando, vivía conforme a esos valores, respetuoso de Dios, temeroso de Dios. Y entonces en la sociedad de hoy en día, cuando se ha degradado y ahora ya no toman como valioso una vida en el vientre de una madre, sino es algo que depende de la escala de valores de quien está en cuestión, ¿cómo no va a haber sufrimiento? ¿Cómo no va a haber tristeza cuando uno ve que esto está sucediendo? Entonces el sufrimiento también es parte de la vida para aquellos que aman a Dios. Y en último punto, respecto de mi participación, esta participación, te puedo comentar que muchos hijos de Dios sufren porque el diablo los ataca. En el caso de Job, y quiero ser bien claro, conocemos la historia y si no te voy a invitar a que tú la leas completa. En el caso de Job sabemos que Job era un hombre que era inocente. No se lo había buscado, no andaba en camino de pecadores, no andaba juntándose con escarnecedores, no se deleitaba en lo que hacen los perversos. Job era un hombre justo delante de Dios, de tal manera que Dios tomó a Job como ejemplo para darle una enseñanza a Satanás. Y eso fue suficiente para que Satanás buscara destruir a Job. Entonces, muchas veces aquel que busca agradar a Dios, y digo, somos humanos y no somos perfectos, cometemos muchos graves errores, y la Biblia lo dice claramente que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Él es el mediador, el único camino para ir al cielo. Y entonces Jesucristo es el que nos ayuda a reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio, pero es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Entonces en ese caminar vamos, y dice la Biblia que el Señor va perfeccionando la obra, Él va a ser fiel hasta completarla, pero mientras tanto vamos a tener al acusador, a Satanás, que está en contra de aquel que quiere servir a Dios, que está en contra de aquel que es hecho imagen y semejanza de Dios. Por eso sufrimos los embates. ¿Tú crees que Satanás va a atacar a alguien que ya tiene sus garras? Alguien que tiene hundido en el vicio, alguien que tiene hundido en el pecado, alguien que tiene hundido en la corrupción. ¿Tú crees que Satanás va a enfocar sus ataques contra él? No, porque él ya está en problemas graves. Su propia concupiscencia, es decir, sus propios deseos desordenados lo tienen atrapado. Entonces él solo está como una bola de nieve que cae y se hace más grande. Su pecado lo está atando cada vez más. Pero los ataques de Satanás están contra la iglesia de Dios. Pero la Biblia dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer
ante la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, como un único camino al cielo, como único mediador entre el Padre y la humanidad. No te vayas, vamos a seguir conectados en esta lección. Dios te bendiga. Dios te bendiga, soy Norma González. Pues hemos llegado ya a nuestro punto número 2, donde vamos a estar hablando acerca de puede haber sufrimiento a pesar de ser un creyente maduro o perfecto. Hermanos, cuando se menciona que Job era un hombre perfecto, esto no quiere decir que carecía de defectos. Él tenía defectos como todos nosotros, solo que él había tomado una decisión muy importante. ¿Y cuál era esa decisión, hermano? Bueno, era servir y adorar a Dios. Esa fue la decisión más importante que Job pudo haber hecho, hermanos. En Génesis 6:9 también se dice que Noé era un varón justo y perfecto. Y al igual que Job, también tenía defectos, hermanos, pero también aprendió a obedecer a Dios. A pesar de tantas dificultades o de tanta perversión que había en aquel tiempo, él creyó en Dios y se sometió a sus instrucciones, hermano. Hermanos, el sufrimiento no distingue la edad. La edad no siempre es símbolo de sabiduría. Dentro de la iglesia, hermanos, puede existir hermanos que manifiesten gran madurez. Un ejemplo de ellos son los pastores. Pero la mayoría de las veces, hermanos, no notamos que ellos también sufren. También sufren, también tienen sufrimiento. También tienen dificultades. También tienen batallas, que ellos también sufren. Así que, hermano, si vemos a algún hermano o a cualquier otra persona que está sufriendo, vayamos hacia él con amor. Demos una palabra de aliento, hermanos. Porque en realidad, hermanos, nosotros no sabemos cuándo podríamos ser los próximos en sufrir. Y vamos a necesitar también de ese auxilio. Y vamos a necesitar de esa palabra de aliento. Y vamos a necesitar de ese amor. Entonces, hermanos, siempre hay que estar al pendiente de nuestros hermanos. Si lo vemos triste, si lo vemos preocupado, arrimémonos a él, hermanos, con amor. Y demos palabras de aliento. Y hay que hacerles saber que el Señor está con ellos, que el Señor los sacará de esa batalla, que el Señor les dará la victoria. El sufrimiento, hermanos, puede llegar a alcanzar a los maduros en la fe. Los líderes, pastores y miembros de mucho tiempo en la iglesia muchas veces pueden mostrarse tranquilos ante las situaciones difíciles. Mas, sin embargo, hermanos,
a pesar de su experiencia, va a haber crisis que puedan llegar a alcanzar sus corazones. No importa qué tan maduros sean. El sufrimiento puede llegar, si así lo permite Dios, al igual que lo permitió con Job, hermanos. El Señor siempre nos va a dar pruebas que podamos sobrellevarlas. Él nunca nos va a dar más de lo que no podamos sobrellevar. Es importante saber, hermanos, que cada uno de nosotros que amamos a Dios, en algún momento vamos a sufrir, pero siempre en la medida que nuestro Dios lo permita. Hermanos, tomemos en cuenta que aunque seamos hijos de Dios, no estamos exentos a no sufrir. Estamos aquí en el mundo, hermanos, no nos olvidemos. Estamos aquí en el mundo, mas no somos del mundo, pero estamos aquí en este mundo y vamos a pasar por dificultades y vamos a pasar por batallas y vamos a pasar por enfermedad. A pesar de que seamos hijos de Dios. El ser hijo de Dios no nos exenta, como les decía ahorita, no nos exenta a no sufrir. Vamos a sufrir como cualquier otra persona, porque somos humanos, hermanos. Somos humanos. Y todas las dificultades que pasen por este mundo y todo lo que se pueda venir en este mundo, lo vamos a sufrir también nosotros, aún siendo hijos de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta que ser hijos de Dios no nos exenta a los sufrimientos, hermanos. El Señor, hermanos, nos conoce. Así como conocía a Job, el Señor nos conoce a nosotros. Y el Señor cuando permitió, ¿verdad?, que Satanás tocara a Job, ¿verdad? Él sabía que Job iba a soportar ese sufrimiento. Sabía que Job podría pasar por ese sufrimiento y lo iba a soportar. ¿Por qué? Porque él había tomado la decisión de servir y adorar a Dios a pesar de las circunstancias que él se encontrara. Él nunca, a pesar de todo lo que a él le pasó, de que se quedó sin nada, de que se enfermó de esa terrible enfermedad, a pesar de todo eso, él siguió adorando a Dios. Él siguió siendo fiel a Dios. Dios lo conocía. Dios sabía que él podía soportar eso. Por eso es que Dios permitió ese sufrimiento. Y así como Dios conoció a Job, nos conoce a nosotros. Dice en 1 Corintios 10:13, hermanos, se nos dice que toda lucha tiene medida humana, es decir, a nuestra medida, para que al final podamos soportarla. Así que, hermanos, aunque nosotros como hijos de Dios seamos maduros o perfectos, también, al igual que Job, podemos tener sufrimiento, hermanos. Pero nuestro Dios siempre nos dará esa victoria, porque su promesa está ahí. Él dijo que estaría siempre con nosotros hasta el fin. Y no nos va a dejar jamás, hermano. El Señor siempre nos dará la victoria. Dios te bendiga, hermano.
haber sufrimiento a pesar de amar a Dios? Bueno, es importante reflexionar el hecho que muchos hombres de la Biblia que amaron a Dios sufrieron. Elías, ¿recuerdas? Venció a los profetas de Baal y después, temeroso, corriendo porque una mujer lo amenazó y fue y se ocultó. Sufrimiento terrible que pasó Elías, al grado tal que el mismo Señor fue el que lo alimentó para que él recobrara ánimo. Sufrimiento terrible el que pasó. Jeremías, el mismo Job que hemos estado hablando, Asaf, entre muchos otros. Mira, Asaf, Salmo 73. Ahí Asaf confiesa que inclusive en algún momento llegó a tener envidia de la prosperidad de los arrogantes y por poco se lanza a la maldad, pues le pareció que a los malos le iba mejor que a los justos. Fíjate, ¿te ha pasado eso? Algunos han dicho, desde que vine a los caminos del Señor, me va peor. Bueno, habría que analizarlo. Habría que analizarlo porque a veces perdemos de vista y nos equivocamos. Este sistema de este siglo, de este mundo, tiene una escala de valores que si nos vamos a ir por esa escala de valores, sí, posiblemente. Si recordamos, todavía hace algunas semanas estábamos analizando, por ejemplo, el tema de la fama. Y que la fama no es más que espuma, es algo vano, es algo temporal, es algo que se acaba tan rápido. Hay inclusive muchos reportajes, posiblemente tú hayas visto alguno, que les llaman, no recuerdo bien la frase en inglés, y si me acuerdo no se la sé pronunciar, pero se traduce algo así como los hits de uno solo, una sola canción, una sola obra, una sola composición, porque hay personas que tuvieron un solo destello, 5 minutos de fama, y se acabó y ya nadie piensa en ellos. Inclusive grandes personalidades del espectáculo un día están en el pináculo de la fama y al otro día ya no están. Entonces la escala de valores del mundo no es un buen referente para decir, conforme a esta escala de valores, desde que estoy en el camino del Señor me va peor. No, la escala de valores que debamos de tomar, y yo lo comentaba en la sección anterior, son la escala de valores eternos, que son los principios eternos, los principios bíblicos. Aquellos principios que nos hablan de que el hombre, cuando viene a Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entre esas cosas estamos hablando del gozo, de la paz, de la tranquilidad, del amor. Tantas cosas que son tan valiosas que el dinero no lo compra y que muchos ricos quisieran tenerlo. La realidad es que hay muchas personas registradas en la Biblia que sufrieron, sí, pero habría que ver realmente su postura si ellos se pensaban derrotados. Mencionamos a Asaf como un ejemplo de que también somos humanos y a veces titubeamos y a veces tropezamos, pero la Biblia dice que si 7 veces cae y tropieza el justo, el Señor Jehová aún lo va a levantar. Fíjate qué grande promesa. Qué grande promesa, porque Él va a estar ahí siempre para levantarnos, porque Él sabe que tenemos deficiencias, pero aquí lo importante es que le creamos, que tengamos fe. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Entonces debemos entender, primero que nada, que amar a Dios no nos libra del sufrimiento porque estamos en medio de una sociedad, estamos en medio de un sistema, estamos en medio de un siglo que está en contra del Señor, está peleando en contra del Señor. Y aunque parece que la gente se porta bien con nosotros y son tolerantes y dicen, oh, qué bueno que eres cristiano, está bien, es tu rollo, perdón por la expresión, pues así nos dicen. Pero la realidad es que con el caminar hay un choque, porque las costumbres, los hábitos, las prácticas que ellos tienen chocan contra nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestras prácticas, porque ellos van de la mano de lo que el Señor espera de nosotros. Claro, amar a Dios no nos exenta de sufrir. Y como te digo, hay grandes hombres de la Biblia que están como ejemplo. Número 2, también hay que recordar que uno de los más grandes hombres que la Biblia refiere es específicamente nuestro Señor Jesucristo. En su caminar en esta tierra,
Él sufrió. Mira, cuando lloró ante la tumba de Lázaro, después platicaremos la razón por la que lloró. La realidad es que lloró. Cuando estuvo viendo a Jerusalén y él lloró porque él quería protegerlos y Jerusalén no se dejaba. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní llorando porque estaba por ofrecer su vida, y no es que tuviera temor, también o motivo de otro estudio, pero el Señor estaba sufriendo, estaba en agonía. Dice la Biblia que como gruesas gotas de sangre corrían de su rostro. Él sufrió. ¿Y qué más pudiéramos nosotros explicar lo que es todo el Vía Crucis, la pasión, la agonía de Jesús? Él sufrió. ¿Y quién más puede amar al Padre sino el Hijo, el unigénito Hijo de Dios? Es un buen referente que no nos debe servir para conformarnos, pero nos debe servir como consuelo para entender. Pero el Señor enjuga toda lágrima. El Señor está presente. Mira qué gran testimonio los que estaban en el circo romano, porque está registrado no solamente por escritores cristianos o creyentes, sino por historiadores que aún eran historiadores no creyentes del mensaje del Evangelio, pero dejaron atestiguado la valentía con el que los creyentes en Jesús de Nazaret ofrecían sus vidas sin temor, y que esta valentía pudo convencer y pudo impactar a mucho más romanos que la misma predicación, porque ellos no entendían cómo era posible que los que estaban a punto de ser sacrificados no tenían temor a la muerte, sino que glorificaban y podían orar y cantar a aquel que los amó, que los salvó, que los limpió con su sangre preciosa. ¡Qué gran valor! El valor que el Espíritu Santo da. Pero aún así hubo sufrimiento. Podemos mencionar a Esteban y podemos mencionar a muchos otros. Por último punto, quiero comentarte: el sufrimiento puede traer victoria a los que aman a Dios. ¿Cómo es esto posible? Lo que pasa es que es bíblico. La Biblia nos dice que Él utiliza este tipo de circunstancias para que sea fortalecida nuestra fe, para que también crezcamos en paciencia, para que también podamos crecer espiritualmente. Mira, la Biblia dice que después de toda la experiencia que tuvo Job de perder todo y de ser desechado y tener enfermedades, dice la Biblia en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Entonces aquí lo que yo quiero centrar es que si estamos pasando por sufrimiento, que el Señor no quiere víctimas, es decir, no quiere que nosotros nos sentamos como lo más dignos de conmiseración en el mundo. No se trata de eso. Se trata que hemos estado analizando que también estamos expuestos al dolor, y es una realidad. Pero para aquellos que conservan su testimonio, para aquellos que conservan su integridad. Mira lo que le decía la mujer de Job cuando Job estaba todo lleno de esta llaga y de esta sarna, y le decía: mira, todavía conservas tu integridad, mira, reniega de Dios, maldice y muere. Y ese es el consejo que muchas veces nos van a dar. ¿Todavía crees? ¿Todavía eres hermano? Y a pesar de lo que te pasa, todavía sigues creyendo. Y es que Satanás siempre va a estar aconsejando a alguien que nos ataque y que nos haga dudar y que nos quiera hacer caer en la duda, hacer caer en la incredulidad, en la falta de lealtad al Señor. Pero el Señor lo dice bien claro: al que venciere hasta el fin, yo le daré la corona de la vida. Y lo podemos ver con Job. El Señor, al ver que Job retenía su integridad y se mantenía en santidad, y que al contrario, dice aquí que cuando Job hubo orado por sus amigos, es decir,
siguió ministrando, siguió haciendo su labor, siguió cumpliendo con su deber, porque es nuestro deber. Dice la Biblia que es deber de todo creyente, debemos ir y predicar el evangelio en cuanto tengamos oportunidad. La Biblia lo dice de una manera clara y general: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No podemos viajar, pero sí tenemos una esfera de influencia con las personas que tratamos cada día. ¿Cuál es nuestro tema de conversación? Modas, programas de televisión, vestuario. No son malos, pero ese es el único tema de conversación que tienes. Comida. ¿Cuándo vas a hablar de Dios? ¿Cuándo vas a hablar de Jesús? ¿Cuándo vas a actuar dando testimonio en tu vida? ¿Lo estás haciendo? Felicidades. El Señor un día te va a decir: bien, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Esa es promesa de Dios, no es mía, son palabras de Jesús. Pero ¿qué pasa si no lo estamos haciendo? También hay palabras duras, también hay palabras fuertes del Señor. Aquí lo que nosotros debemos tener por lo pronto en el escenario es que el Señor, a través del sufrimiento, nos puede traer la victoria si retenemos nuestra integridad, si mantenemos nuestra fe, si mantenemos nuestra confianza. Humanamente es imposible. Es imposible estar ante los leones y no tener miedo. Es imposible estar ante los gladiadores y no tener miedo. Es imposible estar en medio de un ambiente donde te critican, se burlan de ti y no sentirte desesperado. Es imposible estar en medio de una enfermedad mortal y no tener dudas y desesperanza. Humanamente todo eso es imposible, pero cuando el Señor está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está ministrando, cuando Él es el que vive en ti y te ha tomado por su templo, porque has nacido de nuevo, has recibido al Señor Jesucristo, cuando tú te comportas como un verdadero representante de Dios en la tierra, la Biblia dice como un embajador de Cristo en la tierra, no perfecto, pero sí consagrado, cuidando tu palabra, tu hecho y tu testimonio, procurando servir a Dios. Mira, el Señor te da el valor que no te da la humanidad. El Señor te da la esperanza que no te da la humanidad. El Señor te da la fe que no te da la humanidad. El Señor te da la fuerza que no te da esta humanidad. Humanamente es imposible vencer en medio de la adversidad. Pero espiritualmente en Él somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Dios es muy bueno y no se le escapa nada. El diablo, Satanás, no nos podrá tocar, a menos que Dios se lo permita, así como lo hizo con Job. Cuando termina una prueba, una lucha, entonces después todo va a ser mejor. Luego de su sufrimiento, Job llegó a tener 10 hijos, llegó a tener el doble de bienes que tenía anteriormente. Además de ello, todo fue aprobado por el Altísimo. El Señor le concedió a Job 140 años más de vida. ¿Y qué mejor? Una vida que la anterior. Este justo Job nos muestra que debemos de tener nosotros fe y debemos de tener paciencia y sobre todo no renegar cuando viene la lucha, cuando viene la prueba. Al contrario, fortalecernos en el Señor y esperar en Él, porque esa prueba viene de Él para fortalecernos. Así que no perdamos la fe en el Señor. Confiemos en la fidelidad de nuestro Creador, pues Él tiene propósitos perfectos para nosotros.
maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Final de nuestra enseñanza. Pero recuerda lo que nos dice Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que te esperamos para la próxima. Bendiciones. Es tu amor quien me llenó, inundó el corazón. De pronto llegó y me sonrió.